por qué fue confinado? Pues mira, en el año 2006 caí confinado por vehículo hurtado en el área de Bayamón. Después de 10 años estaba en la droga, en el alcohol. A los 15 años me aparté de los caminos del Señor. Mi mamá nos crió. Éramos dos, yo y mi hermano y yo, éramos dos varoncitos. Y mi mamá siempre dijo, lo mejor que yo le puedo sembrar en el corazón a mis hijos es la palabra del Señor. Y así fue, ¿verdad? Luchó sola con nosotros, hizo lo mejor que pudo, ¿verdad? Como madre. A mi papá lo mataron cuando yo tenía 1 año y ella estaba embarazada de mi otro hermano. Y en ese transcurso, pues trató de llevarnos por el buen camino, pero luego uno, ¿verdad? Como joven, al fin, tomamos decisiones que no teníamos que tomar y ahí fue que... Pero había una promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Recuerdo que a los 5 años estábamos en un culto y mi mamá pasó al frente. Y cuando pasa al frente, Dios le ministra y le dice, mis hijos son míos, tus hijos son míos. Y yo los voy a guardar en mis brazos y me pertenecen. Tus hijos son de Dios. Decláralo. Amén. 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 Y fueron promesas que al día de hoy, más de 30 años, las pude ver cumplidas y luego de 10 años en el proceso de lo que fue mi encarcelamiento. 10 años estuvo estuve en las drogas. Estuve 3 años confinado. Okay, 3 años confinado. Okay. 20 probatorias en Estados Unidos, en todos lados, porque yo fui a Estados Unidos y también allá. Era travieso. Yo era un delincuente internacional. ¿Y el problema con el carácter? No, era volátil. A veces la gente se avergonzaba de andar conmigo. Porque, ¿verdad? A veces yo iba a cualquier oficina a hacer un trámite o algo, insultaba a todo el mundo. O sea, era una persona que se arraigó en mi corazón un odio y una maldad tan fuerte que ya yo no sentía amor. Llegué a no sentir amor por nada, ni por mí mismo. Donde el enemigo en muchas ocasiones me dijo, antes de yo caer confinado, yo venía bajando, yo vivía en Comerío para ese tiempo y trabajaba en la Coca-Cola, pero estaba en vicio. Y el enemigo me decía, si le das al guía para el lado, para el rico, ahí esto se va a acabar. Y ya no vas a sufrir más, ya no vas a hacer ya no vas a ser el malo de la película. Aquí se va a acabar todo y vas a parar de sufrir. Esas eran las palabras que el enemigo me susurraba. Y yo bajaba llorando 1 hora de camino al trabajo. Yo era llorando y me estacionaba a llorar porque yo decía, no sé qué voy a hacer. A veces agarraba el guía para hacerlo, pero era Dios, ¿verdad? Ahora entiendo que era el Señor el que me guardó muchas veces de yo no dar ese guía a la izquierda. Porque si le daba, había un rico que iba a estar como 3 días dando vueltas y no me iba a encontrar. ¿Tú tienes alguna idea de cómo comenzó este sentimiento de desprecio por ti, por tu ser, por los demás, ese odio? ¿De dónde comienza esa raíz? ¿Alguna situación en tu vida, en la niñez, que haya sucedido, que tú hayas dicho, todo cambió, puso ese corazón de cemento, ese corazón en piedra? Mira, yo siempre fui una persona estudiosa, me gustaba la escuela, me gustaba estudiar y yo creo que la falta de un papá fue algo muy fuerte, porque yo veía, yo siempre decía, ¿verdad? Decía, si a lo mejor yo hubiera tenido un papá, alguien que me ayudara, pues yo no hubiera llegado a donde yo llegué. Yo creo que ese fue mi talón de Aquiles por mucho tiempo y eso yo lo seguía arraigando dentro de mi corazón y yo creo que ese fue el factor. A mi mamá, ¿verdad? Y la tenía, pero que él siempre me preguntaba y decía, si yo hubiera tenido un papá que me hubiera ayudado, me hubiera encaminado, hubiera sido fuerte conmigo. ¿En qué posiciones o en qué situaciones tú sentías? Por ejemplo, tú veías a tus amigos en la escuela con sus papás y tú decías, mi papá no está aquí. Yo siempre era el que estaba solo. Yo siempre era el que estaba solo. Pues, ¿verdad? Pues mi mamá tenía que trabajar para poder sacarnos a nosotros adelante. Y yo creo que ese fue el yo ver los compañeros con sus papás, que los llevaban, que los regañaban. Pues entonces yo nunca tuve eso. Alguien que me disciplinara, que me dijera, mira, esto no se hace así. Esto se hace de esta manera. Y yo creo que eso fue el detonante que me llevó a yo descarrilarme y a irme. ¿En qué momento
puedes decir que empieza el agotamiento de esa vida y haces el encuentro con el Señor. Pues, precisamente antes de caer confinado, que fue el 5 de febrero del 2006, ya ese mes antes, ahí era como que ya estaba ahí era que yo sentía ya más esa fuerza que me decía, acaba con todo. O sea, acaba con todo, quítate la vida, dale a esa boba para el lado para que tú veas que ya vas a parar de sufrir y termina con esto. Ese era como un mes antes de caer confinado. Entonces, cuando ahí caigo confinado, ahí es que yo tengo la experiencia con Dios en la celda. Estaba solo, no había nadie. Y yo recuerdo que yo comencé a llorar. Yo vi todos los demonios saliendo de mi cuerpo. Pues yo estaba como la puerta está ahí y yo estaba en la cama arrodillado porque el Espíritu Santo me tiró al suelo. O sea, porque empezó a pasarme una película de mi vida completa y yo comienzo a llorar y a llorar y a llorar y a pedirle perdón al Señor y Señor, ayúdame, perdóname, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones yo pasé mucha sobredosis de cocaína y el enemigo me decía, hoy esta noche yo te voy a explotar el corazón. Y yo lo único que decía, veía las lágrimas, sentía mis lágrimas que me bajaban por aquí y en la mente lo único que yo decía, Señor, no me dejes morir aquí, ¿verdad? Porque sí tenía el concepto de la salvación de mi alma y decía, si me muero ahora, esto va a acabar. Y esa noche, pues, mientras yo lloraba, había un señor que me estaba sobando por la espalda y me decía, tranquilo, que todo va a estar bien. Y yo le decía, pero ¿cómo todo va a estar bien si mira dónde yo he caído? Mira dónde yo estoy. Y empiezo a ver toda esa visión completa y al otro día no había nadie en la celda conmigo. Era Dios el que estaba ahí conmigo. Wow. Más adelante entiendo que fue Dios el que estaba en esa noche consolando mi vida. Wow. ¿Quién más? ¿Quién más puede transformar una vida? El Dios de otra oportunidad porque sabía lo funcional que iba a ser hoy. Yes. Qué lindo que Dios, ¿verdad? Puerto Rico está sumido, aunque hay gente que no está preso físicamente, pero están presos de pastillas, presos de drogas, presos de ansiedades, presos de carencias, de inseguridad y lo proyectan con esa soberbia. Y vemos el problema de salud mental y la violencia que hay en las carreteras de mi país. Sí. Pastor, ese proceso en prisión, usted ahora lo ve como necesario, fue necesario en su vida, fue útil, usted podría decir hoy, no, caí por casualidad o no, fue propósito de Dios. Mira si fue tan propósito de Dios, que no fue nada de casualidad, que el Señor no dejó que mi familia me fuera a visitar. Mi mamá estaba en Estados Unidos, todos estaban allá. Y Dios cerró todas las puertas allá. Y porque iba a trabajar conmigo. Y Él no dejó que nadie, mi mamá no pudo venir a Puerto Rico, nadie pudo. Y entiendo que eso fue lo que Dios usó, el método que Dios usó para poder trabajar conmigo al tú a tú, como decimos nosotros. De hecho, a mitad de sentencia, yo llené mis papeles de bajo palabra para Estados Unidos y cuando yo lo lleno los papeles viernes, dejo todo. En una de las predicaciones, uno de los muchachos que estaba en la cárcel predicando, nadie sabía que yo había llenado los papeles. Y estaba hablando, ¿qué tal tú te montas en un avión y ese avión se estrella y te va fuera de la voluntad del Señor y se estrella y tu alma se pierde? Y eso yo lo agarré para mí. Yo decía, Señor, pero si ahora es que yo quiero irme con mi familia, ¿verdad? Quiero estar con mi familia. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, antes a ti no te importaba tu familia. Ahora tú trabajas para mí. Ahora vas a trabajar para mí, vas a morir para mí. Wow. Mencionó que hubo ocasiones, ¿verdad?, que estaba guiando y sentía que Dios lo cuidaba. ¿Qué otros momentos le vienen a usted a la mente que usted dice ahora, Dios estuvo aquí en este otro momento? En muchas ocasiones me estaban buscando para matarme y me pasaban por el lado y no me veían. Y los que estaban buscándome pasaban por el lado mío y luego contactaban otros amigos míos y le decían, mira, ¿dónde está fulano? Y le pasaste por el lado ahora mismo y no me veían. Los enemigos que me buscaban me pasaban por el lado y no me veían.
Y fueron muchas ocasiones que me sucedió eso después de lo que son la sobredosis. Porque yo pasé muchas sobredosis de cocaína y de alcohol, varias, porque entonces después yo empecé a mezclar, dejé la cerveza y entonces lo que tomaba era whisky con cocaína. Eso era lo que, y estaba a veces estaba 3 días sin dormir. Sí, por eso es que dicen que es el dios del invisible también. Sí. Ajá. Y estaba 3 días sin dormir. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Mi futuro. A los confinados les preocupa qué voy a hacer después de... Toda mi familia está en Estados Unidos. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Sabes? ¿Cómo yo voy a elaborar? ¿Cómo yo voy a funcionar? Yo he tenido muchachos que dicen, si yo todo lo que he aprendido, gente que lleva 20 años preso, si lo que yo supe hacer era lo malo. Sí. Pero estando en Cristo, Dios hace nuevas todas las cosas. Cuando sale usted se convierte entonces en prisión. Tiene ese encuentro con Dios. Luego de tener ese encuentro con Dios, ¿qué pasó luego después de esos próximos meses o días? Dios me liberta de cigarrillo. Todavía yo estaba fumando. Cuando me trasladan de Bayamón hacia Ponce, todavía no me habían sentenciado. Ahí es que cuando empiezan a dar los cultos, entra un evangelista, yo estoy sentado en la mesa y él me dice, Dios te va a sacar de aquí con un ministerio y tú vas a ser un pastor. Y eso fue a los 7 meses de yo caer confinado. Y yo me le reí en la cara pues, porque no entendía, ¿verdad? El proceso, porque fue al principio, fue algo era muy prematuro. Todavía yo no sabía ni cómo me iban a sentenciar, si cuánto tiempo me iban a dar, no sabía nada de eso. Y ahí es que Dios me llama y empieza a trabajar conmigo dentro de la prisión, en la sumaria. Y ahí es que yo comienzo a aprender, comienzo a orar, comienzo a leer la palabra, comienzo a ayunar. Ahí yo lo aprendí todo. Un intensivo. Con un Nuevo Testamento. Ese fue el intensivo. Yo me levantaba por la mañana y a leer la palabra, Yo leí la Biblia 7 veces dentro de la prisión. ¿Y cómo de ahí surge el albergue? Pues de ahí, cuando yo hago mis 3 años, a mitad de sentencia, luego que Dios me hace el llamado que me queda acá en Puerto Rico, ahí me ofrecen trabajo en las brigadas de confinados. Salgo a trabajar y ahí me ofrecen también trabajo en el municipio. Me dijeron que si quería, cuando saliera, que ya tenía un trabajo seguro. Okay. Porque las brigadas, por su buen ajuste, pues él puede participar solamente de los programas de trabajo. Claro. Sí. Porque están con poca restricción y en la libre comunidad. Y yo quiero que me explique un poquito de ese proceso también para llegar a ese momento del hogar. Y olvidémonos, yo sé que estamos acelerados por el tiempo, pero vamos a olvidarnos del tiempo. Vamos a coger también el próximo segmento para poder hablar un poquito, pues me parece importante. O sea, que no se apuren el tiempo. Ay, yo sé que yo también estoy pendiente del tiempo. Tranquilo todo el mundo, relájense. Yo sé que van rápido, pero vamos a coger el próximo segmento. Obviamos lo que teníamos en el próximo segmento y vamos a dedicarle un poquito más de tiempo al pastor Luis Reyes, que lo tenemos aquí. Director de base de fe de Yabucoa y Yauco, perdón, y también de Hogares Renacer. Pero antes de entrar a esa parte de Hogares Renacer, ¿cómo fue ese proceso de su salida en prisión? Pues yo salgo y voy a la casa de un capellán en Guayanilla. De hecho, yo no sabía para dónde yo iba. Yo salí de la prisión. Si yo te digo que ya tenía el hogar arreglado y todo eso, yo no tenía nada. De hecho, yo bajaba la cuesta, yo le decía, Señor, ahora te toca a ti. Yo he sido obediente. Yo no sé ni para dónde yo voy, no sé dónde yo voy a vivir. La cuesta del complejo de las cucharas. Sí, yo bajé la cuesta. O sea, usted salí a pie. Yo salí a pie. Sí. Yo salí cumplido. Fueron a recoger. Con un pantalón corto, una t-shirt blanca y la Reebok Classic y la bolsa llena de cartas. ¿Cómo se sintió ese momento? Tú decir, estoy nuevamente en la libre comunidad, estoy caminando por las calles, porque aunque sea a pie, ese es el momento más feliz luego de los últimos 3 años, ¿verdad? Que estuviste confinado. Ajá.
Pero solo también. Incertidumbre también. Pues mira, es que es algo un poquito difícil de explicar en el sentido de poder decir en palabras lo que yo sentía adentro, porque por lo menos en el caso mío, uno era un loco antes de la calle, pues yo decía, ahora yo soy un loco para Dios. Y esa misma fe y esa misma agalla, o por decirlo así, ese mismo coraje que yo tenía para el mundo, pues ahora lo tenía para Dios. De cierta manera, yo decía, si tú me dijiste esto, yo voy a todas. ¿Cómo estaba nosotros? Su familia en ese entonces? Las relaciones, ¿cómo estaban? Bueno, estaba todo bien, gracias a Dios. Mi familia estaba contenta. Mi mamá es una mujer de fe, mi familia son personas de fe. Pero no estaban aquí. Pero no estaban aquí. Y ellos entendieron, ¿verdad? Yo sé que en Puerto Rico, ¿verdad? Pudieron haber estado asustados un poco, pero mi mamá pues entendió. Y dije, mami, esto fue lo que Dios me llamó ahora. Ahora yo no puedo hacer más nada, ¿verdad? Y cuando llegó ese día que yo estaba en el portón, yo dije, Señor, ahora te toca a ti. Yo no sé para dónde yo voy, yo no sé dónde yo voy a vivir los primeros días. ¿Qué va a pasar? No sé. Yo sé que yo tenía que llegar a esa oficina de recursos humanos. Tan pronto yo saliera, al otro día yo tenía que llegar a la oficina de recursos humanos porque ese era el acuerdo, por lo menos laboral, que había quedado en ese momento en el municipio. Sí. Pero Pastor Orlando Vega, usted lleva años, ¿verdad? Bueno, usted es mi hermano aquí, ¿verdad? Usted es familia. Para los que no saben, Orlando lleva, tenemos una relación de más de 20 años y desde que lo conocemos, capellán, bregando con juveniles, de ahí es que lo conocemos. Y ¿quién no conoce a Orlando en la capellanía, a Orlando Vega aquí en Puerto Rico? ¿Cuán frecuente sucede ese escenario que él pasó? De salir solo. Bastante. De prisión. Hay personas sin recursos, pero actualmente hay diferentes programas que ayudan. Ok, vamos a eso. Pero entonces frecuente. O sea, sucede. Y sí. Una población de miles confinados. Pero actualmente hay recursos, inclusive en el albergue él ha asistido a confinados que salen sin hogar. Y hoy vamos a eso. Vamos ya mismo entonces a eso. Sí. Él está haciendo ahora parte de la solución para esos confinados con el albergue en el cual él trabaja, para darle una alternativa que él no tuvo. ¿Qué tipo de situación o ¿verdad? Llegado a tu vida que ha querido tocar esa puerta y decirte, ¿sabes qué? Este es el momento de sacar ese yo de antes? ¿En qué momentos te has sentido realmente tentado en tu proceso de transformación? Pues mira, como te expliqué ahorita, la traición creo que ha sido una de las armas más fuertes que el enemigo ha usado en mi contra para tratar de sacar, ¿verdad? Lo que yo era antes. Como te dije ahorita, llegó un momento donde yo tuve que encerrarme dentro de un vehículo a gritar, desesperado, ¿verdad? Porque yo decía, ¿cómo es posible? Porque ya Dios había cambiado mi corazón de uno de piedra, de verdad, de rencor y como decíamos nosotros en la calle, vamos a todas y olvídate. Y el que me la hace, me la paga. A ese nivel, y no teníamos miedo. Y entonces el cambiar mi corazón de piedra a uno de carne, de hacerme sensible, hacerme el amar, el no traicionar, el ser siempre el mismo, y dar todo por el todo. Y entonces en ocasiones recibir lo mismo, pues yo decía, pues no vale la pena. O sea, llegó ese momento donde yo dije, pues yo creo que es mejor volver atrás y que me conozcan de verdad, para que no confundan lo que es la humildad con la cobardía. Yo empecé a dañarme la mente. Sí, pues claro, porque ahí es donde sale. Pero es que cuántas veces no nos ocurre que decimos, no, queremos la retroalimentación, queremos el agradecimiento, Claro. Pero mira, no estamos aquí para dar al hombre. Estamos aquí para servirle a Dios. Como dirían, y si lo a prueba de todo, me he mantenido en el camino, siendo fiel. Señor, los otros días puse eso en mi historia y yo, wow. Muy bien. Es una prueba, Dios te está probando. Estaba orando el chirica en el morro. Y los hermanos me tiraron la foto y la puse así a prueba de todo.
Aprobado. Muy bien, muy bien. Cuando llegue ese gran día que Dios te diga aprobado. No, y verdad, Dios me cuide y me guarde, porque ya uno adquiere una experiencia, adquiere una madurez y una sabiduría. Claro. Pero han sido muchos momentos fuertes. Ese momento en que sales de la cárcel, que te encuentras solo, solamente la fe te sostuvo, ¿verdad? La convicción, caminando. ¿Cuáles fueron las próximas etapas? ¿Qué fue lo que hiciste en ese proceso? Pues mira, tuve que ponerme unas gringolas espirituales y unos espejuelos espirituales bastante fuertes, porque sabía que me iba a encontrar con prejuicios, sabía que me iba a encontrar con pues, el ex confinado, pero fíjate, Dios también había preparado un escenario bien bonito. De hecho, y es algo que testifico que todo, casi, yo creo que desde que la mayoría de 6 años hacia acá, he ido a compartir en la semana de la policía de manejo de emergencia, y yo digo, la policía municipal de Yauco fueron los más que me apoyaron. Fueron personas que a pesar de que eran policías, vieron mi testimonio y ganarme el respeto de tantas personas con mi testimonio. Pues eso fue también una ayuda. Tuve personas que quizás siempre van a haber personas que pues van a ser la piedra de tropiezo en el camino, pero creo que los buenos fueron más. Personas que me dijeron, sigue para adelante, te apoyamos, lo que necesites. Todo eso yo lo viví. Se convirtieron como en una familia. No tenía la mía, pero Dios me puso muchas personas al lado para apoyarme y decirme, estamos aquí, brother, qué bueno que estás creciendo. Y el poder ganarme ese respeto que lo hizo Dios, ¿verdad? Porque somos cartas abiertas y todas esas cosas fueron las que me ayudaron también. En los momentos difíciles yo decía, no puedo quedarle mal a todas estas personas, no puedo quedarle mal a esas personas que han creído en mí. Todos esos factores me ayudaron bastante. Porque hay personas que creen cuando ven. ¿Quién te dio techo en ese momento? Fue un capellán de Guayanilla, Primitivo Torres, que iba a la 246. Abrazo esos de hecho, capellanes, cuando yo llego a la casa, yo no llegué de primera a la casa de él, sino que cuando yo bajo la cuesta, yo voy llegando al puesto de gasolina que está en Peñuela, que es después de Las Cucharas, y yo decía, Señor, el sol está fuerte. Y yo recuerdo que se paró un Toyota Eco que dio un frenazo, que volcó todo el polvorín y todo, y eran 2 muchachos que estaban y lo único que me dijeron, primo, ¿para dónde tú vas? ¿Era tu primo? No. Eran gente que llegaron y yo digo, pues mira, yo necesito llegar al Padre Nazario, porque era donde vivía el otro capellán, Pancho, que era el capellán de la NDU, de las latas, donde salían los confinados, donde estaban los confinados de las brigadas. Y ellos me dicen, dale, que nosotros te llevamos. Y eso iba por ir para abajo a 80 millas. Y yo estaba atrás, Señor, yo no quiero volver para la cárcel hoy, Dios me iba a ayudar a que no nos paren. Okay. Lo que es depender, ¿verdad? Quizás al que te montó fuiste de bendición para ellos. Ellos saberlo, porque tú estabas cargando a Dios, ¿verdad? Y estaba declarando. No, pero en esa velocidad hasta Dios se baja. Él estaba está protegiendo. Yo siempre hago ese cuento y la gente se ríe porque fue verdad, no iba más nadie. Y decía, pues, no hay más nadie, el sol está caliente, yo me monté. Y ellos iban por ahí y ellos iban al garete. Y yo decía, pero yo acabo de salir de la cárcel, padre. Y a mí me cogí yo voy para adentro de nuevo. Pero Dios no lo permitió. Muy bien, ¿no? Mira, son qué lindo procesos que uno pasa. Claro. Y quiero ver, agradecer y que sea un ejemplo a imitar, ¿verdad? Cómo la sociedad se involucra en el proceso de rehabilitación y de reinserción de los confinados. Porque si decimos, el problema va a continuar cuando cerramos puertas y cerramos el corazón. Pero esa mano amiga del municipio de Yauco, del capellán, para darle ese empujoncito a uno de esos 2 muchachos, para darle el pon. Aunque, hasta allí,
ver, ¿verdad?, cómo lo ayudaron al pastor para ser el director de manejo de emergencia. Wow. ¿Saben? Porque llegar a ocupar esa posición hay una serie de requisitos para el puesto y poder ayudarlo a poder lograr todos los requisitos que son necesarios para él ocupar esa posición que es estratégica en un municipio. Desastre, situaciones de emergencia. Mira quién tenía, con quién Dios contaba. Dios lo fue honrando en el proceso. Ok, quiero acelerar porque ahora sí el tiempo va corriendo. ¿Cuándo es el momento que decides hacer el albergue para caballeros sin hogar? Yo no hago el albergue le pertenece al municipio. Okay. Lo que sí es que cuando yo culmino mi bachillerato en consejería cristiana en la universidad, se supone que yo me fuera para la agencia estatal del manejo de emergencia en Ponce a nivel regional. Ya habían llenado todos los papeles, había todo. Estuve 4 meses esperando y no se dio. Y no era por falta de certificaciones, porque yo soy CSPA nivel 4, que es un asociado certificado en protección nacional, que es el penúltimo más alto certificación. Yo puedo correr cualquier COE en Estados Unidos y las Vírgenes, donde quiera. Estamos preparados para eso. Adiós, gloria. Y entonces, cuando lleno todo, pues estuve 4 meses esperando y nunca se dio. Yo decía, ¿qué pasa, verdad? Y yo recuerdo que estoy un miércoles en casa. Se supone que yo me reincorporara el 1 de octubre del 2023. Pues cogí unos meses para descansar porque yo había dirigido, dirigí prácticamente María, después vino los temblores, la pandemia, y yo cerré con Fiona. Todos esos eventos fueron bajo mi dirección, y ya estaba un poquito cansado, y decía, pues yo creo que me voy a descansar un tiempo para poder, ¿verdad? Estaba agotado en lo que es a nivel profesional, y cuando ya me tocaba reincorporarme, yo recuerdo, Señor, ya yo llevo 2 años de pastorado, ya había empezado la iglesia, el pastorado, estaba culminando mi bachillerato. Y decía, yo quiero algo que no me tome el tiempo, sino que pueda trabajar más en lo que es lo espiritual, en lo que es las cosas tuyas. Yo sé que en manejo de emergencia, ¿verdad? Eso me encanta. Yo tuve 14 años ahí fue donde crecí, donde me levanté. Y al otro día me llama la secretaria del alcalde y me dice, Reyes, te estoy llamando. Porque, ¿verdad? Yo sé que estás esperando que te llamen del estado, a nivel estatal, de la región de Ponce, pero el alcalde me mandó a llamarte a ver si te gustaría dirigir lo que es la oficina de base de fe y el albergue de Caballeros Renace. Yo le dije, ¿a dónde tengo que firmar? Espectacular. Me imagino que conectaste con toda tu experiencia y lo que viviste y todo esto va cobrando y el día vida. Antes, pues yo le estaba orando al Señor y le dije, Señor, si yo me voy para allá, el tiempo va a ser extralimitado de nuevo para mi vida. Voy a empezar en otra, ya no va a ser un solo pueblo, sino que van a ser 15 pueblos ahora, los que voy a estar trabajando como coordinador de búsqueda y rescate de la región completa. Y era mi pasión, no le digo que no, porque fue donde crecí, como dije, fue donde yo me desarrollé, luego que salgo de la cárcel. Pero sí entendía como que ya venía un proceso ya en bajada ya. Y entonces ahí al otro día es que yo recibo la llamada. Sí, porque es que los tiempos de Dios son así. Al otro día. Perfectos. Ahí entras en este proceso de... El 1 de octubre de 2023 comienzo a trabajar porque no había, la oficina no estaba. Porque nosotros tuvimos en Yauco, después de los temblores, María, temblores, estuvimos 7 años casi sin oficina. De hecho, el mismo alcalde actualmente todavía está en un vagón porque perdimos la alcaldía en los temblores. O sea que fueron años bastante fuertes, bastante duros. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando tanto en la oficina de base de fe como en el hogar? Pues ha sido una bendición porque como yo le hablaba a Orlando ahorita, actualmente también comencé mi maestría en trabajo social clínico. Cuando culminé el bachillerato y yo creo que muchas personas a veces como que demarcan unas decisiones que yo tomo con los muchachos, pero es porque ya yo vengo de ahí, yo sé lo que ellos sienten, yo sé de dónde están las fibras, yo sé lo que tengo que tocar, lo que no tengo que tocar, y todas esas cosas pues ha sido de bendición para mi vida, porque entonces ahora antes salvaba vidas, porque fui 10 años rescatista.
Pero ahora lo hago en un nivel un poquito más fuerte porque es a nivel psicológico. Vemos cómo está la salud mental en Puerto Rico y yo creo que levantarse de donde yo vengo no es fácil. Mencionaste que primero trabajabas con clientes que eran exclusivamente de Yauco, pero el hogar ahora se amplía a todo Puerto Rico y que hasta recibes confinados, como el caso que me mencionaste. Ahora de todos lados me llaman y he mostrado, no he dicho que no a nadie. Y a veces, ay, señor, me imagino. Pero ha sido una mano amiga y ha entendido también la necesidad. Y yo creo que gracias a Dios que me ha dado esa confianza, porque pues sabe de dónde yo vengo también. Todo el mundo de Yauco conoce mi testimonio y han puesto pues esa confianza en que saben que yo voy a trabajar como tengo que trabajar. Que hoy lo has logrado, hasta el sol de hoy lo has logrado. Ya llevo 2 años, voy para 2 años. Damos gracias a Dios. Pastor Orlando, antes de cerrar, fuera del aire hablábamos la importancia de la integración de muchos sectores, en muchos grupos. En el proceso de la rehabilitación solamente se la dejamos, bueno, no todos, ¿verdad? Simplemente cierta gente piensa la rehabilitación para corrección, ¿no? Hay un esfuerzo de mucha gente que necesita ser sumada también. El esfuerzo de la comunidad es vital. Los municipios, las organizaciones educativas. Estamos viendo en este último tiempo cómo universidades han adaptado, inclusive la Universidad de Puerto Rico, las organizaciones que trabajan con carreras cortas de rotero, que pueden habilitar a este confinado o confinada a tener la oportunidad y hacerlos diestros para una vez salgan, tengan la oportunidad de poder contribuir, laborar en el país. Así que es importante, es de vital importancia que la comunidad se sensibilice. Hoy mismo él está, de aquí termina el programa, y él está llevando un cliente del hogar a ayudarlo, que salió hace un mes de su proceso de rehabilitación, para que usted vea cómo él es parte de la comunidad. Él, como director del albergue, está llevando a un ex confinado que lleva un mes que no tenía hogar y ahora tiene hogar, y está llevándole a hacer el trámite de todos sus documentos, porque salen y necesitan, pues, obviamente, todo lo necesario para poder recibir las ayudas o poder tener los documentos necesarios para poder ser empleados. Y eso es unos detalles burocráticos que hay que realizar. Y él está en esa gestión oficial de su posición para poder ayudar a una vida, para poderla colocar y que pueda ser funcional dentro de su nueva oportunidad. Y que a raíz de esa reestructuración pueda venir también una sanación integral también a las familias, que tanto es enemigo, ¿verdad? Ese es el plan número 1 del enemigo, el destruir las familias. Entonces, restaura la cabeza del hogar, todo lo demás entra a bendición. Así es que es bello. Yo digo que yo le decía al muchacho, ¿verdad?, que está aquí con nosotros, que la historia de José, vemos cómo una familia puede funcionar dentro del hogar. Los hermanos trataron de destruir a José y tuvo que ir a prisión. Y allá pudo haber sido el bandolero, pero salió porque el el gobierno de Egipto le dio la oportunidad de ser el segundo en mando. Wow. Y él, en esa posición, con la presencia de Dios sanando su corazón, él pudo integrar a sus hermanos y serle bendición a su familia.